Es la noticia del día a nivel mundial y vamos a seguir profundizando en este tema. Para eso estamos esta noche con el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, Fernando Leanes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto. Quisiera preguntarle primero qué cambió de lo que veníamos escuchando los últimos días, ¿no? Diariamente la OMS hacía un balance respecto a la situación de coronavirus en el mundo y decía, nos estamos acercando, ya se ve cerca la pandemia. ¿Qué cambia de estos últimos días a hoy que finalmente se declara esta pandemia oficialmente? Sí, básicamente ha habido una evolución en el número de casos, en el número de países afectados. Se ha triplicado en las últimas 2 semanas. En la última semana, en los últimos 5 días, se duplicaron los casos en Europa y si bien no hay una implicancia regulatoria, reglamentaria, no hay una obligación especial vinculado a considerar esto una pandemia, el director general de la OMS hoy informó que la OMS considera que esto es una pandemia, que esto es una enfermedad nueva que se está propagando a nivel mundial. Y despejemos inmediatamente dudas respecto a la gravedad, porque cuando uno escucha pandemia, la palabra tiene una carga histórica bien fuerte. Hemos visto pandemias con pestes terribles, ¿no? ¿Significa que es algo muy grave o no necesariamente? Toda enfermedad que hoy está distribuida en todo el mundo, como podemos decir la influenza, en algún momento fue una pandemia. Hoy podemos decirlo, por ejemplo, del virus H1N1, que empezó en el 2009 y se transformó en una pandemia. Podemos decir los del VIH, que empezó en 1980 y se propagó a nivel mundial. Obviamente la gravedad es distinta de una enfermedad y la otra. Esta es una enfermedad más parecida, si queremos, a la influenza, aunque tiene diferencias con la influenza. Pero sí hay una gravedad mayor, que es la propagación a distintos territorios. Pero si vemos el mapa mundial y vemos lo que ocurre en China, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en el Medio Oriente y lo que ocurre en las Américas, por ejemplo, vemos que son situaciones distintas. China y Corea del Sur están controlando el problema. En Europa el problema está teniendo un crecimiento exponencial. Los últimos 5 días que comenté se duplicó. En las Américas en este momento tenemos mayormente casos importados o clústeres. Es otra situación distinta. Y en el Medio Oriente tenemos Irán con una fuerte capacidad de detección de casos y una gran cantidad de casos. Desde el momento en que China hoy ha tenido alrededor de 20 casos confirmados, habiendo tenido 4.000 hace 10, 15 días. Exacto. Y habiendo sido un proceso que parte de un caso, de 2 casos, de pocos casos, a inicios de enero, pero básicamente la campana, esa campana que son el número de casos cada día, se cerró en prácticamente 25 días en China. Eso quiere decir que estamos frente a una pandemia por primera vez que se puede eliminar. Y se puede eliminar por lo que se aprendió de otras pandemias y se puede eliminar, también hay que decirlo, porque este virus no es tan eficiente para transmitirse y se puede controlar, cosas que Ese es el elemento positivo de lo que es una situación obviamente muy preocupante y siempre se ha dicho como tal. Ahora, hablando de la velocidad de propagación y usted menciona el caso de Europa, en particular los ojos han estado puestos sobre Italia. Los ojos estuvieron puestos sobre Italia, pero si miramos lo que está pasando en estos países, vemos que Italia, Francia, Alemania y España, esos 4 países, en los últimos días, todos esos países han tenido un gran crecimiento en el número de casos. Esto implica que en esos países ha ingresado el virus, ha ingresado personas portando la enfermedad y la han desarrollado en el país y se ha empezado a multiplicar y hay redes de contacto que han hecho que se generen estos casos. Ahora lo que estamos viendo con las medidas que sin duda son ejemplares que está tomando Italia, que consideramos, creemos, tenemos la esperanza de que van a empezar a ceder los casos en Italia en unas pocas semanas. Por las medidas drásticas que se han tomado. Por las medidas drásticas que se han tomado que agotan esas redes de contacto que existen entre las personas y que se interrumpen de 2 maneras. Por un lado, lo que han hecho de detener los movimientos en el país para darle más tiempo a la zona sur del país, que
es donde hay menos casos, a que sus servicios de salud se preparen. Y por otro lado, porque en el contacto que hay entre las personas se están tomando medidas más estrictas, que son las simples, las que estamos repitiendo: evitar exponernos a una persona enferma, lavarnos frecuentemente las manos y toser con la etiqueta sanitaria correspondiente. Ahora, ¿no? La velocidad de propagación en estos países que usted menciona entonces era inevitable, es decir, no tiene que ver con que los gobiernos no hayan actuado con la velocidad que se requería. Definitivamente estos 4 países, pero fundamentalmente Italia, es un país que está teniendo una gran capacidad de detección de casos, está siendo muy transparente en informarlos, y más bien a nosotros nos preocupa, Andrea, países que puedan no estar teniendo la capacidad para declarar, para identificar los casos, declararlos y aislarlos o evitar los contactos. ¿Y eso Esto está es más ocurriendo preocupante. en qué casos? Porque hoy, dentro de la declaración del director de la OMS, se también advertía respecto a la inacción que hay aparentemente de algunos países en relación al coronavirus. Esta pregunta se le hizo al director general, esta misma pregunta, y te voy a decir lo que él contestó. Nosotros trabajamos con cada país de manera individual. Y entonces yo soy el representante en Chile, el director general, el director regional de cada área está trabajando con cada país, pero lo que yo te puedo decir es que en las Américas, en todos los países de las Américas, la OPS ha estado acompañando a los países en menor o en mayor medida. Obviamente Chile no es un país que requiera tanta cooperación como otros países, y todos los países de las Américas han desarrollado la capacidad para identificar los casos, hacer los diagnósticos, aislarlos, y han estado preparando lo mismo que hizo Chile. El subsecretario de Redes de Salud ha estado aquí, lo ha informado, preparando los servicios de salud para recibir una cantidad importante de personas que puedan cursar esta enfermedad con cuadros graves. No es que todo el mundo va a necesitar una cama de hospital, porque sabemos que es solamente ciertas porcentajes de la población, que por cierto en Chile no son menores esos, porque hay muchas enfermedades no transmisibles. Pero los países de las Américas, te puedo decir, sí, que se han estado preparando y que están robustos para recibir las distintas fases de propagación del coronavirus. Es decir, hay que tratar de evitar que este coronavirus, que ya está en la mayoría de los países de la región, se propague con mucha velocidad, porque eso también genera una presión sobre los sistemas de salud que no estarían preparados para enfrentar esa demanda, ¿no?, por asistencia. Sí, yo sinceramente creo que sí existe el riesgo de que la demanda sea muy alta. Chile, por cierto, está preparado para una demanda muy alta, más allá que en el momento en que se dé junto la temporada de influenza y la de gripe, que empieza en unas 4 semanas más o menos, ahí puede haber dificultades, pero bueno, hay que estar preparados para eso. Yo diría que también tenemos que tener cuidado, Andrea, del daño que podemos estar produciendo con reacciones que por ahí no son razonables, de cerrar las fronteras de los países, de impedir los viajes, y me parece que tenemos que actuar con más naturalidad esto. Y por otro lado, es como que hay mucha preocupación por el número, cuántos números hay en tal país, cuántos números hay, y no hay la misma preocupación por cuidarnos de no transmitirnos el virus entre nosotros. El ministro dijo, el ministro de Salud, y lo dijo el director general de la OMS, empecemos a no saludarnos más con la mano. Empecemos a... ¿te puedo regalar un frasquito de alcohol gel? Te iba a ofrecer fuera del aire, pero te voy a regalar un frasquito de alcohol gel. Es tan escaso, así que se lo Sí. Mira, perdónenme te lo iba a decir, pero estabas muy concentrada en la computadora. Pero aprovechando las recomendaciones que se han entregado, reiterar algunas cosas que son básicas. Se ha puesto mucho énfasis en el lavado de manos, eso como principal. ¿El alcohol gel qué tanto sirve? ¿Qué tan importante? Andrea, vos sos una persona joven. Probablemente si vos tengas una enfermedad respiratoria, coronavirus o influenza, probablemente vos no tengas problemas. Pero podés llevarlo a tu casa. Por supuesto. Podés llevarlo
de manera, digamos, como portadora porque te infectaste, porque como infectada, o lo podés llevar como transmisor mecánico en tus manos. Si yo estuviera con tos, estuviera con fiebre, bueno, no me hubieras dejado entrar, probablemente. Y me tendría que haber quedado en casa. Pero sería evidente eso. Pero a lo mejor alguien no tuvo otra salida que venir, vino con mascarilla, que es lo que está recomendado, pasó por la misma puerta que pasé yo y dejó el virus, unas gotitas del virus, un poquito de humedad del virus en la manija. Yo entré por la puerta y me traje el virus en la mano. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y lo que vos tendrías que hacer, es cada vez que cambiás de escenario o de elenco, tenés que desinfectarte. No es tan eficaz esto, no, espero que no tenga marca, no es tan eficaz esto como lavarte con agua y jabón. Toda vez que puedas te tenés que lavar con agua y jabón. Pero si no podés, porque estás acá y está entrando gente, saliendo gente, no te toques la cara. No te toques la cara. Hasta que no hayas, hacelo, si querés hacelo. Te pasás alcohol gel, así, entre los dedos se va a ir, te frotás bien, y después que te frotaste bien, que se secó el alcohol gel, recién ahí te rascás o te tocas los ojos, etc. Esto parece una tontería. ¿Lo hace la gente? ¿Lo está haciendo la gente ahora? Te pregunto. No creo. No creo. Y están cerrando aeropuertos. Y están cerrando ciertos países para entrar. Entonces, ahora que todavía estamos en una fase, como dijo la directora de la OPS, estamos en una fase de casos importados en las Américas tenemos que tomar estas medidas. Yo creo que toserse en la cara ya no es una cosa lógico, eso de gran etiqueta, ¿no es cierto? Pero por ahí eso es evidente. Esto no es tan evidente. El tema de las manos no es tan evidente. Claro, y es una de las medidas, entonces, es bueno sería fundamental. Sí. También, muchas gracias. También me imagino que limpiar, mantener limpios los espacios donde uno trabaja, donde uno se mueve. Esas recomendaciones también se han hecho, me imagino, en lugares. Vamos a ver, esta recomendación que yo te acabo de dar y que ojalá que lo tome alguna persona que nos esté mirando. Por supuesto. Es para los individuos. Ya. Y esta es la defensa que tenemos nosotros como individuos. Ahora, el canal y la empresa que hace la limpieza del canal, el personal que hace la limpieza del canal, tiene que entrar en otra fase de limpieza. Ahora tiene que ser una limpieza que yo no sé si existe la palabra, porque la tomamos de inglés, que se llama sanitización. La sanitización implica usar determinados productos, determinadas frecuencias y la atención especial sobre los objetos inanimados que tocamos con más frecuencia. Porque esos son los objetos. Por ejemplo, bueno, si es tu computadora personal, quizás no es cierto? Esta es compartida. Si es compartida, entonces tendría que tener una limpieza especial, todas las partes que tocas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde va. Obviamente que un televisor, una cámara que está lejos, no, del lado de acá, pero del lado donde está el cameraman también. Y toda la empresa tiene que empezar a tomar estas medidas. Y tomo lo que dijo el ministro de Salud, y hoy vi al ministro de Salud en el acto del 30 aniversario de la democracia, y ya empezamos a decir, te doy la mano, pero ya empecemos a saludarnos así. Exacto. Entonces, esta semana... Hay que cambiar ciertos hábitos básicos, cambiarlos, pero que son muy necesarios. Y como puede parecer brusco, tenemos que practicarlos ahora. De todas maneras. Y decirlo. Ahora, eso es la empresa. Después tenemos recomendaciones para los servicios de salud y para el personal de salud. Andrea, el personal de salud es el que más tenemos que cuidar en este momento. Así es. Porque este es el recurso que si la pasamos mal con esta enfermedad o con una influenza o un virus sincicial, ese es el que nos va a ayudar. A ese personal hay que cuidarlo mucho.
Han sido los más expuestos y hemos visto también lo que ha pasado lamentablemente en otros países, así que... Y así es esto, espero que lo use. Fernando, muchísimas gracias, Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, por esta conversación tan explicativa, didáctica, también respecto a los cuidados que tenemos que tener y para tener también una mirada en su justa proporción de lo que esto significa, para tener la información correcta. Muchas gracias. Andrea. Gracias. Que esté muy bien. Pero no lo usaste. No, lo voy a usar. Pero al aire hay que usarlo. Que esté muy bien. Buenas noches.